El tema del día de hoy tiene que ver directamente con el decreto 2591 de 1991. Este decreto 2591 del 91 es el que desarrolla la acción de tutela que se encuentra consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política de Colombia. Recordemos que la acción de tutela es un mecanismo residual y subsidiario, es un mecanismo que permite la protección de los derechos fundamentales en Colombia, es un mecanismo célere verdaderamente, porque si se interpone una acción de tutela, el juez tendrá 10 días hábiles para tomar una decisión. Quien pierda en ese proceso como tal, sea accionante o sea accionado, puede impugnar la decisión dentro de los 3 días hábiles siguientes y el superior tomará una decisión en 20 días hábiles. De tal forma de que verdaderamente es un proceso célere, es un proceso rápido y pues la decisión tendrá que cumplirse dentro de las 48 horas siguientes a la notificación obviamente de la misma. En caso tal de que se tutele, es decir, se protege ese derecho que se está indicando que es fundamental y que se está indicando que se está siendo vulnerado, amenazado, violentado y pues no se corrija esa actuación o esa acción o esa omisión que esté cometiendo directamente la entidad, entonces podríamos llegar a hacer un incidente de desacato en el cual, pues, si no se desarrolla lo ordenado por el juez, puede dar lugar a multa de hasta 20 salarios mínimos y un arresto de hasta de 6 meses. Vamos a leer entonces esas partes más importantes del decreto 2591. Nos dice entonces que el objeto es que es de un procedimiento preferente y sumario, es decir, rápido, célere, actuar con o sin abogado, de protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, que permite instaurarla cuando se comete una acción o una omisión pues, que está vulnerando un derecho fundamental y se dirige directamente contra la autoridad pública o el representante del órgano que presuntamente se encuentra vulnerando ese derecho fundamental. Como lo indica anteriormente, el tiempo de decisión es de 10 días hábiles. En el tema de la impugnación de 3 días hábiles siguientes a la notificación, artículo 31 del decreto 2591. La impugnación se resolverá dentro de los 20 días siguientes a la recepción del expediente. Y en cuanto al tema del desacato, como lo mencionamos anteriormente, sancionable con arresto de hasta de 6 meses y multa de hasta 20 salarios mínimos mensuales legales vigentes, según el artículo 52 del decreto 2591 del 91. El carácter de este incidente de desacato es correctivo, no es punitivo. ¿Qué significa ello? Que si iniciamos el incidente de desacato porque la persona pues o la entidad no cumple con lo ordenado por el juez, entonces si la persona actúa, persona natural o jurídica actúa, es decir, cumple con lo ordenado por el juez, ese incidente de desacato ya no tendrá el efecto para esta entidad pública o privada o persona natural del arresto de hasta de los 6 meses ni de la multa de hasta 20 salarios mínimos. Cuando hablamos de entidades jurídicas, pues obviamente la entidad jurídica no se le va a arrestar, se arresta es al representante legal de la misma. Entonces dice, si cumple con la decisión, no se impone la sanción, se resuelve en 10 días. Y en caso tal de que se tutele, es decir, de que se protege ese derecho fundamental invocado ante el juez de la República, se deberá actuar dentro de las 48 horas siguientes a la decisión. En cuanto a la acción de tutela, miremos que ese artículo 86 dice, toda persona, toda persona. Ahí no dice todo ciudadano, dice toda persona. Tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre. Pues puede contratar un abogado o sin abogado, ¿cierto? La protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o por la omisión de cualquier autoridad pública. La protección consistirá en una orden para que aquel respecto de quien se solicita la tutela actúe o se abstenga de hacerlo. El fallo, que será de inmediato cumplimiento, podrá impugnarse ante el juez competente. Miremos cómo podría ser la estructura de esa acción de tutela que se va a desarrollar. Señor juez, pueden poner ahí entre paréntesis, reparto. ¿Por qué? Porque pues en las grandes ciudades hay muchos jueces. En municipios que solamente hay un juez, pues conocerá a ese juez. Entonces se pone reparto o si quieren colocan juez constitucional. Abajo, E.S.H.E, o sea, su honorable despacho. Referencia, acción de tutela y en este modelito sería por violación al derecho establecido en el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia. Es decir, en esta referencia que ustedes están observando sería como el encabezado de la referencia, pero cuando nos están vulnerando el derecho fundamental de petición, porque aquí la referencia también podría ser acción de tutela por violación
al artículo 29 de la Constitución Política de Colombia, ley de habeas data, artículo 15, ¿cierto? Y derecho al buen nombre. Podría ser así. O también podría inclusive decir violación del derecho al debido proceso, artículo 29, como lo mencioné anteriormente. ¿Cierto? Entonces realmente se tenía que decir pues en el encabezado, el juez, la referencia pues que es el derecho que se está solicitando se proteja, quién es el accionante, nombre de la persona que está tutelando, ese es el accionante. O sea, si yo interpongo una tutela contra una EPS, pues el accionante soy yo y la accionada es la EPS. Y accionado la entidad o persona contra la que se tutela. Tendríamos que colocar una narración después de esa referencia, es decir, referencia, accionante, accionado, y más abajito empezar, estableciendo el nombre completo con apellidos, mayor de edad, ciudadano colombiano, identificado con la cédula de la ciudadanía número tal, en ejercicio de la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política de Colombia y en el decreto 2591 de 1991, que es este. Por medio de la presente me permito instaurar acción de tutela contra la entidad, supóngase, Data Crédito Experience o Procrédito o una EPS, etcétera. Y si es una entidad, pues una persona jurídica, debe estar representada por alguien. Entonces tendremos que verificar quién es el representante de esa entidad, ¿cierto? Ahí vamos a ver que eso se busca en el RUES. Entonces, contra la entidad, identificada con NIT tal, representada legalmente por el señor o la señora tal, identificada con cédula de ciudadanía tal, coma, conforme a los siguientes dos puntos, abajo. Primero, hechos. Entonces ahí usted narra el hecho. Hecho primero, hecho segundo, tercero, y así sucesivamente según la cantidad de hechos que hayan que narrar, ¿sí? En orden cronológico, especificando las circunstancias de tiempo, modo y lugar. No es que yo voy a comenzar de atrás hacia adelante, no. De lo más viejo a lo más reciente en cuanto a esa solicitud, ¿cierto? Después de esos hechos, ¿qué? El derecho fundamental violado. Entonces, los artículos que estamos mencionando ya me están vulnerando el derecho fundamental al debido proceso, me están vulnerando el derecho fundamental de habeas data, artículo 15, me están vulnerando el derecho al buen nombre, bueno, ¿cierto? Procedencia y legitimidad, es decir, porque procede esta acción de tutela. Ausencia de paralelismo de la acción, básicamente es como un juramento de que frente a los mismos hechos y derechos no se ha interpuesto otra acción de tutela antes, ¿sí? Fundamentos de derecho, pues básicamente todo lo que tiene que ver con el concepto normativo de por qué yo estoy diciendo que yo tengo ese derecho y qué norma me ampara a mí la protección de ese derecho. Las pretensiones, que básicamente son las solicitudes que se le harían al juez. Los anexos y las pruebas pueden ser fotos, pueden ser material fílmico, pueden ser chats, pueden ser correos electrónicos, entre otros. Y las notificaciones, por último, que vendría a ser la dirección donde se va a dar respuesta tanto al accionante como al accionado. Hay que colocar esa información. Entonces, digamos, en la estructura se señala el juez, se hace una breve reseña de cuáles son esos derechos en la referencia, quién es el accionante, quién es el accionado, y ahí nos vamos entonces desarrollando la misma: hechos, fundamentos de derecho, procedencia, legitimidad, ausencia de paralelismo de la acción, fundamentos de derecho, pretensiones, anexos y pruebas y notificaciones. Para este tema de la erradicación de la acción de tutela, pues hoy día en temas de pandemia, la plataforma de la rama judicial nos permite, a través del link procesojudicial.ramajudicial.gov.co/tutela en línea, nos permite hacer la erradicación de esa acción de tutela. Es decir, no tenemos que ir ante un juzgado a hacer ese tipo de erradicación, sino que en la plataforma web procesojudicial.ramajudicial.gov.co/tutela en línea podemos presentar la misma y el sistema automáticamente nos generará un radicado. O también pues se puede presentar de manera presencial directamente en los juzgados del municipio donde usted se encuentre. De tal forma de que básicamente ese podría ser como el bosquejo de la acción de tutela que podemos estar presentando para la protección de los derechos fundamentales que invocaremos según sea el caso en particular, es decir, según el derecho fundamental que se esté vulnerando, el derecho fundamental que se esté soslayando. Entonces es importante tener ello de presente.
¿Y cómo podemos nosotros verificar que efectivamente, pues, quién es el representante legal? En el caso que ustedes están viendo en este momento en pantalla, es una verificación en RUES, que es el Registro Único Empresarial y Social de las Cámaras de Comercio. Podemos verificar ello. Entonces, por medio de la página web podemos verificar el NIT y el representante legal de la entidad contra la que estamos accionando. Los anteriores son datos necesarios para colocar en la acción de tutela, pues debemos manifestar con claridad contra quién se interpone la misma. Entonces, por ejemplo, en el caso de Data Crédito ante la Cámara de Comercio está registrada como Experian Colombia S.A. Y ahí nos saca la información en el cuadrito de la parte derecha que aparece en rojo al pie del registro mercantil, dice representante legal. O sea, ahí podemos nosotros verificar quién es el representante legal, en este caso de Experian Colombia S.A. y pues comunicar entonces al juzgado en esa redacción acción de tutela que se interpone contra Experian Colombia S.A. identificada con NIT tal, y colocas el NIT que nos aparece ahí arriba, y representada legalmente por fulanito o fulanita de tal. Información que podemos obtener de forma gratuita directamente en la página web rues.org.co. rues.org.co. Y en cuanto al tema de la radicación virtual, pues sería tan sencillo como ingresar directamente a la página de la rama judicial y aquí donde está señalando la flecha, hay un botoncito que dice radicación virtual de tutela y habeas corpus. Le da clic ahí y nos llevaría directamente a ese pantallazo que ustedes están observando en ese instante, donde dice recepción de tutelas y habeas corpus en línea. En el siguiente video vamos a hacer una demostración de cómo sería esta radicación en línea de la acción de tutela y cómo puede ser también la búsqueda en RUES para que ustedes tengan una mayor comprensión de lo que estamos aquí señalando, dado que es importante para el momento en que haya que elaborar una acción de tutela contra alguna entidad pública o privada.